Este es ya el cuarto vídeo de una serie de vídeos en la que se ha pretendido presentar los básicos, los mínimos que necesitamos saber sobre trigonometría. El que haya seguido esta serie de vídeos ya domina perfectamente las razones básicas, seno, coseno y tangente, sabe calcular una a partir de otra utilizando las identidades trigonométricas básicas y además sabe pasar un ángulo a la primera vuelta y predecir el signo que va a tener. Una vez que estamos en la primera vuelta ya, entre 0 y 360 grados, nosotros vamos a necesitar una herramienta más, que es la capacidad de poder pasar cualquier ángulo al primer cuadrante. Pensad lo siguiente, si nosotros estamos en un ángulo que está en el segundo cuadrante, digamos aquí, nosotros podemos proyectar esa recta sobre el primer cuadrante. Como la circunferencia es perfectamente simétrica, esta longitud coincide con esta longitud. Por lo tanto, esta también coincide con esta. Estos dos triángulos son semejantes. Eso significa que este ángulo y este ángulo son iguales. Este ángulo de aquí coincide con este ángulo de aquí. Por lo tanto, el seno de este ángulo que coincide con este cateto, como dijimos en los vídeos anteriores, coincide con este valor de aquí, que es el seno de este ángulo. Y el coseno de este ángulo, que va a ser este cateto de aquí, coincide con el coseno de este ángulo, que va a ser este cateto de aquí, salvo en signo. Coinciden en valor y pueden no coincidir en signo. Algo muy parecido va a pasar a cuando tenemos un ángulo en el tercer cuadrante. Si yo tengo este ángulo de aquí, si yo extiendo esta recta, yo tengo que este triángulo y este triángulo de aquí y este triángulo de aquí son opuestos por el vértice, comparten un ángulo, son semejantes, porque además tienen un lado en común. Este cateto va a ser igual a este cateto igual a este cateto. Por lo tanto, el seno de este ángulo coincide con el seno de este y el coseno de este ángulo coincide con el coseno de este ángulo. Es decir, que el grande tiene un reflejo en la primera vuelta, igual que le pasaba a este con su reflejo en la primera vuelta. Repito, salvo en signo. De la misma manera, cuando estamos en el cuarto cuadrante, si yo tengo un ángulo aquí y yo proyecto sobre el eje de la X, al ser la circunferencia simétrica sucede algo parecido a lo de aquí. Esto mide lo mismo y estos dos catetos también miden lo mismo. Por lo tanto, el coseno del ángulo grande coincide, tiene un reflejo en el primer cuadrante y lo mismo sucede con el seno. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de pasar de cualquier cuadrante, de segundo al primero, de tercero al primero y de cuarto a primero. Pero esto hay una forma muy sencilla de hacerlo. Nosotros sabemos que tenemos 0 grados, 360 grados, la subdivisión de la circunferencia, 90 grados, 180 y 270. Nosotros vamos a dar aquí un proceso que generaliza esta traslación del ángulo. Y nos vamos a quedar siempre como referencia con el suelo del cuadrante en el que estemos. Es decir, el suelo siempre es el eje de la X. Y el suelo va a ser o 180 grados o 360 grados. Si yo estoy en el segundo cuadrante, el suelo del segundo cuadrante son los 180 grados. Si estoy en el tercer cuadrante, el suelo del tercer cuadrante también son los 180 grados. En este caso, el techo. Pero bueno, lo podemos llamar suelo. Y si estoy en el cuarto cuadrante, esta vez el suelo va a ser este trozo del eje de la X, que son 360 grados. Siempre voy a combinar el ángulo que quiero traducir a un valor del primer cuadrante con el suelo de su cuadrante. Y voy a restar el valor mayor menos el valor menor. Vamos a explicarnos con un ejemplo. Vamos a ver cómo se traduce del segundo al primer cuadrante. Seno de alfa. Alfa es un valor que está en el segundo, aquí. Su suelo es 180 grados. Y como alfa está en el segundo, todavía es más pequeño que 180. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es restar 180 menos alfa. Seno de 180 menos alfa. Este valor de aquí ya es un ángulo en el primer cuadrante. Por lo tanto, tengo que mirar el signo. Como seno es un valor en el eje de la Y, no cambia de signo.
por lo tanto se queda como está. ¿Qué pasaría si estuviera haciendo coseno de alfa? El razonamiento es el mismo. Alfa está en el segundo, 180 es más grande, grande menos pequeño, 180 menos alfa. Pero ahora el coseno, que es un valor en el eje de la x, pasa de estar aquí a estar aquí. Cambia de signo, cambia de signo. La tangente, lo único que tengo que hacer es dividir seno entre coseno. Vamos a ver cómo pasa un ángulo del tercer cuadrante al primer cuadrante. Estamos aquí. Alfa, seno de alfa, coseno de alfa. El tercer cuadrante, su suelo es 180. Pero ahora alfa sí es más grande que 180. Resto el grande menos el pequeño. Alfa menos 180. Seno de alfa menos 180. Coseno de alfa menos 180. Ahora bien, seno y coseno en el tercer cuadrante, como la x y la y son negativas las dos, los dos son negativos. Por lo tanto, cambio el signo. Y ya tengo los reflejos de un ángulo en el tercer cuadrante como valores de un ángulo en el primer cuadrante. Vamos a terminar viendo qué pasa, cómo se traduce del cuarto al primero. Si yo tengo seno de alfa y coseno de alfa valores en el cuarto cuadrante, el suelo del cuarto cuadrante es 360 grados y alfa es un número, un ángulo más pequeño que 360. El grande menos el pequeño, 360 menos alfa, coseno 360 menos alfa. Como aquí el valor del eje de la x es positivo, el coseno se queda como está. Como aquí el valor del eje de la y es negativo, el seno cambia de signo. Y como he dicho aquí, la tangente no hace falta que me aprenda nada, porque la puedo hacer como seno partido coseno. Si queréis, vemos un ejemplo sencillo con números. Sería, por ejemplo, pasar al primer cuadrante el ángulo 195, alfa 195. Pues sería seno de 195, sería 195 está en el tercer cuadrante. El tercer cuadrante, su suelo es 180. Pues seno de 195 menos 180. En el tercer cuadrante el seno es negativo, por lo tanto le tengo que cambiar el signo. Aquí 195 menos 180 son 15, pues menos seno de 15. Y ya tendría el seno de 195 como un valor, como el seno de un ángulo en el primer cuadrante. Coseno de 195 sería exactamente el mismo proceso, coseno de 15, y como en el tercer cuadrante el coseno también es negativo, también cambiaría de signo. Tangente de 195 la podría hacer como seno de 195 partido coseno de 195, que sería menos seno de 15 partido menos coseno de 15, menos entre menos más, sería seno de 15 partido coseno de 15, tangente de 15. Una vez que esto está claro, solo nos faltarían dos cosillas para tener un nivel básico bastante aceptable en trigonometría. Estas dos cosillas son simplemente cómo se comportan las razones trigonométricas con ángulos que son complementarios y ángulos que son suplementarios. Ángulos complementarios son que suman 90 grados, es decir, alfa más beta son complementarios si su suma es 90 grados. Por lo tanto, alfa y 90 menos alfa son complementarios, porque los dos suman 90 grados. ¿Cómo aplico razones trigonométricas a ángulos complementarios? Muy sencillo. Seno de alfa coincide con coseno de 90 menos alfa, coseno de alfa coincide con seno de 90 menos alfa. Cambio seno por coseno y el ángulo por su complementario. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo seno de 35, eso va a ser lo mismo que coseno de 90 menos 35, 55. Y si tengo coseno de 35, pues va a ser lo mismo que seno de 55. Tan sencillo como eso. La tangente, lo que os digo siempre, seno partido coseno. No calentaros la cabeza con la tangente. Siempre la podemos conseguir como seno partido coseno. Y punto. ¿Cómo funcionan los ángulos suplementarios? Dos ángulos son suplementarios si suman 180 grados. Eso significa que alfa y 180 menos alfa son suplementarios. Si os dais cuenta, esto es simplemente que si yo tengo un ángulo alfa aquí, su suplementario va a ser pintarlo desde aquí para que los dos sumen 180 grados. Por lo tanto, es exactamente lo que hemos dicho, las relaciones que existen entre un ángulo del segundo cuadrante y un ángulo del primer cuadrante. Es decir, que son estas formulillas.
y el ángulo suplementario no nos refiere ningún problema más. Por lo tanto, sabiendo pasar de cada cuadrante al primero y lo que decíamos del ángulo complementario, ya tenemos un abanico de herramientas bastante potente. Vamos a hacer ahora un ejemplo de un ejercicio típico en el que vamos a necesitar usar todo lo que hemos aprendido en esta serie de vídeos. Sería algo así como, sabiendo que el seno de 35 grados es 0,5336, calcular las razones trigonométricas del ángulo 955. ¿Cómo se procede? Vamos a calcular seno de 955. Lo primero que tenemos que hacer es pasar el ángulo a la primera vuelta. Entonces, 955 partido 360, pues tocamos a 2, 720, se nos quedaría 5, 3, 235. Seno de 235. Al pasar a la primera vuelta no hay ningún cambio de signo. Ahora este ángulo lo detectamos y está en el tercer cuadrante. Tenemos que pasar al primer cuadrante. Del tercer cuadrante al primer cuadrante siempre restar ángulo grande menos pequeño. Como el tercer cuadrante su suelo es 180, sería seno de 235 menos 180. Pero además del tercer cuadrante al primero cambia de signo porque el seno, el eje de la y en el tercer cuadrante es negativo. Por lo tanto, ya iríamos porque seno menos seno de 235 menos 180 doy 355. Ahora bien, nos están pidiendo el seno de 55, pero conocemos el seno de 35. ¿Qué está pasando? No puedo seguir aplicando nada. Vamos a pensar si son complementarios. 35 más 55 son 90, pues entonces esto automáticamente menos coseno de 35. Pero ¿qué pasa? Que yo sé el seno y necesito coseno. Pues siempre sucede la identidad básica. Seno cuadrado de 35 más coseno cuadrado de 35 vale 1. Por lo tanto, 0,5336 al cuadrado más coseno cuadrado de 35 igual 1. Coseno de 35 va a ser 1 menos 0,5336 al cuadrado y el cuadrado del coseno lo pongo con una raíz. Hacemos esto con calculadora. 1 menos 0,5336 cuadrado y lo que me sale raíz 0,8457. Esto sería igual menos 0,8457. ¿Cuánto vale el coseno? Coseno de 955 es exactamente igual a, en un camino análogo, a menos seno de 35, que va a ser igual a 0,5336. Y la tangente de 955 es lo que me ha salido el seno, menos 0,8457 partido lo que me ha salido el coseno, 0,5336. Dividimos otra vez con la calculadora, menos 0,8457 dividido 0,5336, menos 1,5849. Menos 1,5849. Si os dais cuenta, es de buena educación dar el resultado redondeado a la misma cantidad de dígitos decimales que os dé el enunciado. Nos dan 4 cifras decimales, nosotros contestamos con 4 cifras decimales. Esto es un ejercicio muy típico que hay que tener medio dominado. Aquí se termina la serie básica de mínimos de trigonometría. Próximamente os subiré una serie para un nivel intermedio de trigonometría, donde se van a ver cosas un poco más avanzadas y que a ciertos niveles también sería una guía de mínimo. Estos 4 vídeos son básicos, lo obligatorio. Pero si avanzáis un poco más en nivel, bachillerato y luego cuando estéis en universidad se dará por sabido, vais a necesitar el nivel siguiente, el nivel intermedio.